Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con los temas de ciencias sociales. Vamos a recapitular un poquito de lo que hemos visto ya en clases anteriores, pero con otros aspectos, ¿ok? El tema de la materia es la clasificación de las ciencias, ¿ok? Lo vamos a ver por dos partes. Esta va a ser la primera, en la que vamos a categorizarlo, y en la segunda vamos a dividirlos entre ciencias y pseudociencias. Por ahora vamos a iniciar con esto, puesto que vamos a abordar el estudio de un aspecto filosófico de la ciencia a partir de los diferentes tipos de ciencias que existen, considerando especialmente dos aspectos: su objeto de estudio y el método que emplean para conocer. ¿Bien? Antes de iniciar, vamos a mencionar que, como en clases anteriores vimos, que las ciencias lo podemos clasificar en dos aspectos: los formales y los factuales. Entre los formales encontramos lo que es la lógica y la matemática, pero los factuales podemos identificarlo entre las naturales y las sociales. Ya en clases anteriores vimos lo que se dividía lo natural y lo social, ¿ok? Eso no lo vamos a volver a mencionar, ya tenemos una clase sobre ello. Sin embargo, una cosa que sí quiero que entiendan, o que por lo menos que conozcan, es lo que es el concepto de la ciencia, para poder saber en qué se basa dicha clasificación. De esa manera partiremos una clasificación de las ciencias en fundamento en esos dos aspectos que mencionamos, que lo que viene siendo el objeto de estudio y el método que se emplea para conocerlo, según los criterios los cuales están clasificadas las ciencias. Ahora bien, pensar en una actividad que requiere manejar conceptos con cierta precisión, es decir, con algunos significados determinados, supone que mantiene un aspecto directo. Y así que comenzaremos comentando el significado filosófico preciso de algunos conceptos imprescindibles para la filosofía sobre la ciencia. Lo que viene siendo la ciencia, que es un grupo de conocimientos estructurados que mantiene un aspecto de estudio hacia un fenómeno natural. Bien, la ciencia es un concepto que viene manejando desde que ya varios años, varios cursos que se han estudiado, científicos de ciencias sociales obviamente, y pensadores de lógica lo asocian a algunas asignaturas como las matemáticas, la biología, la física, la química, pues son ciencias, mientras que la literatura, la teología, por ejemplo, no lo suelen considerar así. Sin embargo, sabemos que es así, ¿ok? Pues bien, la pregunta ¿qué es la ciencia? Es una pregunta filosófica, es decir, que responde a ella de una manera cargada de una parte de pensamiento epistemológico. Y según el cuadro, si te fijas bien, la clasificación del cuadro que vimos hace un rato, la diapositiva, aparecen realmente en doble clasificación: la vertical, o sea, las ciencias formales, y las experimentales, y en los horizontales, las básicas y aplicadas. Vamos a identificar ahora cuáles son esa clasificación de conceptos de la ciencia que estamos muy acostumbrados a oír. Partiremos de la clasificación de las ciencias y analizaremos en qué se fundamenta esta clasificación. Para todo esto necesitaremos precisar algunos conceptos para pensar estas preguntas que se suelen manifestar, como qué son las ciencias formales, qué es una ciencia experimental, en qué se basa esa clasificación. Y estos siguientes conceptos. Primero, el sujeto y el objeto de conocimiento, el objeto ideal y real, el a priori y a posteriori, lo que son los enunciados del particular y el universal, lo contingente y necesario, la ciencia formal o ciencias empíricas o experimentales, y lo que es el método científico, al igual que lo que es la verdad y corrección, y la inducción y deducción.
Vamos a hablar con el primero. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo porque no quiero que copien bastante ni que estén apuntando demasiado. Acuérdense, lo que analicemos, apúntenlo con sus propias notas. El primero es el sujeto y el objeto de estudio. Y para esto hay que pues mencionar que se habla desde la diferenciación que se mantiene entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto es la persona que está estudiando, vamos a decir que la materia, y el objeto es lo que se estudia. Vamos a poner de otra manera: si el sujeto viene siendo la materia de la biología, o sea, los científicos que estudian la biología son los sujetos, y el objeto viene siendo la vida, es el campo que estudia. Eso es lo que precisa cuando hablamos de objeto y sujeto. ¿Qué tipo de cosas estudia la ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio? Es decir, lo que se pretende conocer. El sujeto del conocimiento interacciona de modos diferentes con su objeto en estudios según cuál sea el tipo de objeto de estudio. Pues no es lo mismo estudiar un objeto real que uno irreal. Ok, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El segundo viene siendo el objeto ideal y lo real. Como habíamos mencionado, otra parte de los conceptos que se mencionan es aparentemente el inocente. Vamos a explicar lo que viene siendo esto, pero tiene mucha más importancia la clasificación de la ciencia como concepto real e ideal. Es conveniente distinguir entre estas. En la ciencia estudia objetos que vemos y que vamos clasificando en dos grandes grupos, reales e irreales. Pueden aparecer que estos dos conceptos poco intenta ver con la ciencia y su clasificación, pero es así. El hecho de estudiar un objeto real o uno ideal daciona mucha forma en conocerlo y el método adecuado para ello. Por ejemplo, los objetos reales existen fuera de nuestros pensamientos, de nuestro cerebro, es decir, que están en la realidad. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga materia, vamos a decir que los animales. Mientras que los objetos ideales existen en nuestra mente, es decir, los conceptos, ideas, valores, o sea, lo que se puede imaginar, valores, clasificaciones de métodos, incluso hipótesis. Incluso hay ciencias como la criptozoología que pues clasifica algunas ideas de animales que no existen, pero que se da al punto de creer. Está entre lo real y lo ideal. Obviamente las imágenes de acá solamente es para comprender, no tiene nada que ver con unicornios, antes que alguien haga un comentario de ello. El siguiente concepto viene siendo el sentido y la razón. Este es más sencillo. En este aspecto que usamos para conocer un objeto real, necesariamente debes usar los sentidos. ¿Qué podría conocer de la realidad si no tuviese sentidos? Y para no conocer un objeto ideal, el concepto de, por ejemplo, si tienes una esfera, ¿cómo te das cuenta que es una esfera? La primera es la observación. Si la puedes tocar, pues es el tacto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene estos? Por ejemplo, si vemos esta imagen, podrás saber que tus sentidos te engañan. O sea que no podemos confiar completamente en los sentidos, ya que los sentidos tratan de monetizar la realidad, pero es la razón la que nos indica qué tan importante es la información que nos está dando a conocer. Si ven el punto fijo, la cruz marcada en el centro, podrán ver que poco a poco van desapareciendo las manchas púrpuras. Esta imagen creo que ya la conocen. O por ejemplo esta, en la cual indica que si ves el centro en el punto de la nariz,
podrás ver por 60 minutos, los observas sin parpadear. Si ves una superficie blanca o plana y parpadeas rápidamente, podrás ver los colores de las personas, de la persona que aparece ahí. Pero como te digo, es algo que nuestros sentidos identifican. Y para conocer un objeto ideal, el concepto de la imagen, por ejemplo, ¿qué usas? Los sentidos no, pues está muy dificultad. Por ejemplo, esos sentidos no los puedes utilizar, puesto que permite conocer el objeto que estás observando, pero no es el concepto en sí. Fíjate también en los objetos reales y percibidos que con los que sentimos, o sea, los que podemos identificar con nuestros sentidos. Los percibimos o experimentamos. Mientras estos objetos son ideales, los entendemos y los pensamos con nuestro entendimiento de la razón. Por lo tanto, el sentido y la razón van implicados en el uso de nuestra propia mente para identificar lo que es o no es dentro de un concepto de ciencia. Si tienen dudas, chicos, por favor háganmelas saber. Vamos a tratar de hacer en la siguiente clase una interacción en una videollamada o conferencia para que tengamos interacción juntos, ¿ok? Bien. Enunciado particular y enunciado universal. Este es un poco más sencillo de explicar, chicos. Entendemos como universales que son toda aquella información cuya validez es igual en tiempo y lugar determinado, sin importar en dónde se encuentren. Y como particulares, pues que es información que fue válido, pero que tiene un tiempo determinado o algo en un lugar específico. Por ejemplo, hablando de tiempo, algo que es una información válida es que nuestro planeta es circular y gira alrededor de su propio eje y gira alrededor del Sol, etcétera. Eso como que ya es oficial, ya es algo que nosotros podemos entender. Pero en un tiempo, pues estuvo lo que es la idea particular o algo extremista del tiempo, que nuestro planeta era plano. Entonces, esta es la idea del conocimiento dentro de lo que es el enunciado particular y el enunciado universal. Los enunciados pueden ser particulares o universales, pero ¿qué es un enunciado universal y qué es uno particular? Eso dependerá del tiempo y el lugar en el cual se establezca dicha información. Dígame qué tipo de información ustedes consideran universal y qué otra consideran particular. Póngamelo también acá en sus notas y se les pondré un extra cuando los revise. Bien, ahora bien, lo que es el contingente y el necesario. Bien, quiero aclarar un poco respectivamente a estos conceptos que tienen un sentido filosófico. Tiene que ver mucho con las leyes científicas, sin embargo, este punto de vista es tomado de un aspecto teológico, puesto que el primer exponente de este concepto, de estos conceptos, fue Agustín de Hipona, en la que él decía que los seres existen, pero no son requeridos dentro de su propia existencia. Todo existe alrededor, todo tiene este concepto. Pero por ejemplo, las plantas, el hombre, los animales son contingentes. ¿Qué quiere decir eso de contingencia innecesaria? Bien, pues primeramente lo que es el contingente es aquel que no es por sí, sino por otro sí. Así pues es el ser y no ser. O sea, no es necesario que sea. O sea, su existencia no es realmente importante. Dentro de los aspectos científicos se podría decir que una ciencia existe, pero no es necesario su existencia. ¿Qué utilidad le podríamos dar a dichos estudios?
Obviamente, dentro de estos puntos se habla mucho en lo que es el aspecto de las pseudociencias. Por ejemplo, existe una pseudociencia llamada astrología, que podríamos decir que para qué nos sirve, por eso nunca se ha convertido en la actualidad lo que es una ciencia real. Pero existen otras que son la astronomía, que esa sí es importante. No podemos decir que sea útil por completo, pero sí es importante. A eso da paso a lo que es lo necesario. San Agustín de Hipona dijo que incluso Dios era algo necesario, puesto que Dios no puede no existir. Quiero aclarar que esto es un pensamiento teológico de la Edad Media, así que no traten de darle sentido a lo que dijo San Agustín de Hipona, sino al concepto de que lo contingente es el factor de que solamente existe por existir, pero no tiene una razón de existencia, y lo necesario es aquello que existe porque tiene que existir, o sea, no puede no existir. Les dejo un documento en el grupo para que lean respecto a lo que dijo San Agustín de Hipona frente a estos conceptos, para que lo podamos leer. Se los dejo en el modo también, ¿ok? Bien, continuamos con el siguiente punto, que es a priori y a posteriori. Esto es un poco más relacionado con lo que es el juicio analítico y cinético. Bien, puesto que los conceptos se refieren tanto a lo que es la crítica de la razón pura, según Kant, a donde manifestaba que, por ejemplo, el juicio analítico no tiene relación con las experiencias, que puede realizar de manera universal y realiza el análisis por pura razón innata. A eso se le dice que es a priori, o sea, antes. Y el juicio cinético, que viene siendo el a posteriori, es parte de las experiencias de un hecho en particular y aumenta en el conocimiento de la persona. O sea, es algo que podemos conocer y identificar porque ya tenemos un conocimiento previo a ello. Es como lo podemos razonar. El a priori es aquello que razonamos o tratamos de darle sentido sin ningún conocimiento previo, y el a posteriori es cuando ya tenemos un antecedente de esa información para poder razonar el por qué sucede. ¿Ok? Bien, ahora es lo que es el método científico. El método científico, creo que ya todos estamos un poco familiarizados con el concepto del método científico, puesto que el método científico es un método o son pasos que caracterizan a la ciencia principalmente, porque de ahí se puede manifestar lo que es una ciencia aplicada, y como dice, donde no hay método científico no hay ciencia. De hecho, se mencionan varios pasos de método científico, de los cuales identificaremos estos 6. El primero viene siendo la observación. Antes de llegar a lo que es una ciencia, primero tenemos que observar al fenómeno que se está tratando de estudiar. Pasamos con las preguntas, el razonamiento, tratar de saber el por qué suceden dichos acontecimientos, y de esas preguntas que nos hacemos surge lo que es la hipótesis, o como de antemano tratar de darles una respuesta. Luego está lo que es la experimentación, que tratamos de ver si nuestra hipótesis o nuestra respuesta previa es la correcta o no respecto a lo que es el fenómeno observado, y si surge algún problema tratamos de analizar si la hipótesis era correcta o no era correcta. Una vez analizado, pasamos a la conclusión, en la cual ahora sí podemos decir qué es lo que está sucediendo respecto a ese fenómeno observado. Si sabemos que nuestra hipótesis sí fue real y sí fue correcta, o de plano no fue correcta,
y tratar de darle una respuesta según otros conceptos. El método científico es muy sencillo, chicos, y sin el método científico no existiría la ciencia. Incluso muchas pseudociencias no pueden ser consideradas ciencias porque no cumplen con ninguno de estos pasos, o les hace falta algunos. Y todas las ciencias, ya sean factuales, formales, ya sean naturales o sociales, siempre deben cumplir el método científico. Sin ello, no pueden pasar a ser consideradas una ciencia. Ahora bien, pasamos con otros dos puntos. Estos últimos son los dos puntos que identificamos para clasificar a una ciencia y son un poco complicados de explicar. Trataremos de hacerlo lo más sencillo posible para que lo podamos comprender. Y está la primera, que es la verdad y la corrección. La verdad o su contraparte, la falsedad, y corrección o incorrección con su otra parte, prácticamente es una forma de identificar hoy los conceptos imprescindibles. Deberá tomar en cuenta muchos aspectos dentro de lo que es, ya que conoceremos ahora dos pares de conceptos que revisten una especial importancia de la cara a la comprensión de la clasificación de la ciencia. Presta mucha atención, pues no solo deberás entenderlos con claridad, porque te van a permitir entender claramente los dos grandes tipos de ciencias. Además, deberás emplearlos correctamente en lo sucesivo y en lo que viene siendo nuestras evidencias y tareas del modo. Por ejemplo, en la verdad, buscamos información, y dentro de lo que necesitamos, ya sea internet, enciclopedias, de viva voz de alguna persona, y pues en el concepto es un poco complejo, con muchos sentidos y matices dentro de lo que es el porqué. Por ahora, no solo es suficiente entender qué es la verdad, sino lo que identificamos. Por ejemplo, decir algo que sea fácil de comprender. ¿Qué es verdad? Por ejemplo, decir febrero tiene 28 días y cada 4 años llega a 29. Esto es alguna verdad, es algo que ya está identificada. Una falsedad, por otra parte, sería que nos vemos el 30 y el 31 de febrero. Obviamente, eso sería una mentira. En cambio, la corrección de una proposición de referencia dentro de la coherencia que guarda respecto a algunas reglas establece un sistema de lenguaje dentro de la cual formulamos una expresión correcta. Por ejemplo, las proposiciones 3 más 5 es igual a 8 es correcto, de la medida que es coherente con las reglas de la suma, mientras que 3 más 5 es igual a 10, eso sería un aspecto incorrecto. Diremos que 3 más 5 es 8, que es la expresión correcta. Y podemos identificar dentro de los varios puntos. Por ejemplo, he observado que los cuervos, o sea, lo de la imagen 1, eran de color negro. O por otra parte, los cuervos tienen color negro. Dentro de esta podemos identificar algunos factores, porque cuando sabemos que nuestra idea que los cuervos tienen color negro, pero en la imagen vemos un cuervo que no es de color negro, sino que tiene color negro. ¿Cuál es la verdad dentro de ello? Por conclusión, todos los cuervos son negros dependiendo su edad. Bien, veamos otro ejemplo de la deducción en las matemáticas, analizando este sencillo problema que consiste en calcular la hipotenusa de un rectángulo cuyos catetos miden 8 y 5 metros respectivamente. Sabemos que
C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Y una imagen lo puede identificar. No nos vamos a adentrar mucho a los aspectos de la ideología y de los aspectos de las otras ciencias, puesto que nuestra idea directa viene siendo en lo que son las ciencias sociales. Pero la verdad y la corrección entran dentro de muchos de los aspectos de la ideología y la clasificación de las ciencias mismas. Y por último vamos a ver lo que es la inducir y deducir, o la inducción y la deducción, donde la deducción es aquel modo de razonamiento que, partiendo de una premisa general o universal, mientras que la inducción es lo contrario. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ideas particulares. Todas esas ideas particulares las vamos reuniendo y las vamos congeniando y vamos identificando sus ideologías, y pasamos a lo que es la inducción para tener ahora un concepto universal, como los que vimos hace un rato en las primeras diapositivas. Pasamos de lo particular a lo universal. ¿Cómo pasamos de lo particular a lo universal? Utilizando la inducción. Mientras que de lo general a lo particular utilizamos la deducción. Vamos a hacer un ejemplo. Todos los pulgares son dedos. ¿Eso es correcto? Pasamos de lo particular a lo general. Lo particular es el pulgar. De lo general es que son dedos. Pero no todos los dedos son pulgares. Pasamos de lo universal a lo particular. ¿Por qué? Porque en nuestra mano existe el meñique, el anular, el pulgar, etcétera, etcétera. Realmente no me sé los nombres de todos los dedos. Googleenlo. Entonces, eso es lo que utilizamos con la inducción y la deducción. Pasamos de ideas particulares a ideas separadas, las vamos uniendo y pasamos a un concepto universal. Si nos vamos directamente a las ideas de las ciencias, podemos identificar por qué existen los eclipses, por qué hay atardeceres y amaneceres, por qué no podemos ver el horizonte de la Tierra, etcétera y etcétera, etcétera. Son ideas particulares que según en los tiempos determinados y lugares determinados se van juntando y crean un aspecto universal, que ya podemos decir que el planeta es redondo, las fases de la luna, etcétera, etcétera. Ahora bien, pasamos de un concepto universal, es decir que en los aspectos sociales, por ejemplo, el gobierno identificado está muy sutil, arraigado al patriarcado, y vemos el gobierno de Estados Unidos es presidente, el gobierno de México es presidente, el gobierno de Norcorea es un dictador, hombre, el gobierno de Checoslovaquia es un rey, hombre. Y podemos sacar ideas de un aspecto universal a pasar a algo particular. Sin embargo, obviamente debemos entender que, por ejemplo, la presidenta de Chile, si no me equivoco, es mujer, la reina Isabel es mujer, etcétera, etcétera. Y si se muere Kim Jong-un, el dictador norcoreano, pues su hermana va a tomar el poder y va a ser mujer. Así que existen muchos aspectos. De esto no vamos a meter mucho en ello, solamente quiero que quedemos claros con ello. De lo particular a lo universal es inducción, de lo universal a lo particular es deducción. Bien chicos, vamos a dejarlo hasta acá, porque el video se está haciendo más largo y todavía nos hace falta la clasificación entre características de ciencias para definir qué es una ciencia o cómo podemos considerar una ciencia, ¿ok? Y dónde lo podemos considerar y cuáles son exactamente las claves para considerar ciencia, porque existen las llamadas pseudociencias.
pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Por mi parte sería todo, chicos, que tengan una bonita tarde, nos vemos en la siguiente clase. Jamendo.com